Pues hablamos del caso de una persona, de una mujer, de Alicia, que tiene un piso en la calle Montañés de Zaragoza y lo tiene inquiocupado. ¿Qué quiere decir? Pues que hay una persona que está viviendo en su piso, en principio de una forma legal, con un contrato, pero que lleva 3 años sin pagar el alquiler. María. Así es, desde hace 3 años ya no tiene contrato y no le paga los 400 euros que acordó en un primer momento. Alicia me acompaña, está en una situación ya desesperada porque hace 3 años que tu inquilina dejó de pagarte. Es una pesadilla porque, ella dejó de pagar, la denuncié, yo gané el juicio, había fecha ya para lanzamiento, para que se fuera, pero ella pidió declararse vulnerable, le concedieron la vulnerabilidad y en ese momento se ha paralizado todo. Yo me siento impotente porque es que, no puedo dormir, me estoy separando ahora, tengo una niña pequeña y yo me veo en la calle, nadie me ayuda y ella está pues amparada por la ley. ¿Le alquilaste tu piso, el que compraste de Sí. Primera Vivienda, hace 5 años y ahí comenzaron los problemas? Sí. No, al principio ya pagaba. Ella dejó de pagar, supuestamente, ya no sé si lo que es verdad y lo que es mentira, se queda en paro y ahí empieza a dejar de pagar. Yo intenté hablar con ella. Ella empezó a mentirme, supuestamente, y entonces, como no me decían las cosas claras, la denuncié. Y es el momento que yo gano el juicio, al principio perdí, lo recurrí y gané. Y entonces ella pidió declararse vulnerable, que es cuando ella no lleva a pagar, en el momento que deja de perder el juicio, porque mientras duró el juicio volvió a pagarme, puntualmente. En el momento que pierde el juicio, inmediatamente deja de pagar. Y es eso, ahora yo necesito mi casa para mí y no puedo ir a mi casa, porque está una persona que yo entiendo que si es vulnerable, que haya un ayuntamiento, un gobierno, una justicia, alguien que le ayude, pero no yo, que soy una persona que yo no soy rica. Yo también estoy en situación crítica. Ahora mismo ya no tiene contrato. No, se le acabó, en este tiempo se ha acabado el contrato. Pues muchas gracias, Alicia. Esperemos que se solucione de la mejor manera esta situación. Esta es la situación en la que vive y está inmersa Alicia desde hace 3 años. Desde hace 5 tenía ese piso alquilado, pero desde hace 3 que la inquilina, ahora inquilina ocupa, no le paga. Gracias, María. Desde hace 4 años existe en Zaragoza capital una asesoría jurídica gratuita contra la ocupación ilegal y desde entonces, desde el año 2021, han atendido 429 casos. En este primer trimestre de lo que llevamos de año ya han atendido 25 nuevas consultas, 22 de los propietarios de esos pisos ocupados y 3 de vecinos que tienen molestias de ruido o suciedad. Gracias, Martina. Pues precisamente vamos a hablar con Juan Salanova, abogado responsable de esta asesoría jurídica. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo valoramos estos datos? ¿Ha ido creciendo? ¿Es importante este número de personas que han planteado consultas a esta asesoría, Juan? Bueno, se mantiene en la misma línea que el año pasado. Es decir, ni podemos decir que haya aumentado, pero tampoco ha disminuido, al menos el número de consultas. ¿Y cuáles son las consultas más frecuentes y en qué zonas de Zaragoza se centrarían? Bueno, en las zonas siempre, en los 4 años de existencia del servicio, siempre el top de barrios de Zaragoza afectados por la ocupación ilegal son Delicias, el casco histórico, Torrero, Las Fuentes. A veces cambian de orden, pero siempre son esos barrios los más afectados y en donde más se dan esas circunstancias de ocupaciones ilegales. ¿Y cuáles son las consultas? Entendemos que cómo librarse de los ocupas, ¿no? Cómo poder desalojarlo, qué proceso seguir. Sí, normalmente o bien son consultas en que el procedimiento ya ha comenzado o está enquistado, lleva ya mucho tiempo enquistado y el que hace la consulta pues quiere tener una segunda opinión, o bien son ocupaciones que se acaban de producir y por tanto ahí lo que se les da es una orientación inmediata para que tomen medidas, en este caso denunciar la ocupación. Y Juan, ¿se ha agilizado algo el proceso? Porque en otras ocasiones hemos hablado de cómo se dilata esto en el tiempo y la desesperación que supone para quien sufre este problema.
Bueno, el problema está enquistado y como ejemplo el que hemos oído cuando un poquito antes de entrar yo claro, el problema está enquistado porque ahí tiene razón la señora que ha hablado. Ella no puede ser el escudo social, no puede ser el propietario particular el escudo social. Tienen que ser los poderes públicos. Entonces, claro, cuando se ha convertido por el tema de la vulnerabilidad al propietario particular en el escudo social, algo falla en el sistema. El sistema falla porque al propietario no se le devuelve la vivienda, por ejemplo, en el caso de declaraciones de vulnerabilidad, que se producen muchísimo. Bueno, pues sobre este caso le quería preguntar, si lo ha escuchado, pues ya ha visto el problema que tiene esta señora, Alicia, hace 3 años que no le paga, ahora esta persona, la persona inquiocupa, por hablarlo con este término que se está utilizando en estos momentos, está considerada como persona vulnerable, por lo tanto todavía se complica más el asunto. ¿Y qué puede hacer la víctima? ¿Qué puede hacer esta propietaria, que además ahora está en esta situación en la que ya no tiene una vivienda? Tiene muy pocas alternativas porque no se las da el sistema. Es decir, en el procedimiento civil en el que está, una vez declarada la vulnerabilidad, desde el año 2020, el Gobierno va prorrogando un decreto que sacó en esos momentos por el tema del COVID, en el cual se impide, se suspenden los lanzamientos de personas que hayan sido declaradas vulnerables. Claro, el problema es que entonces no hay solución al asunto, porque el propietario lo que quiere, por ejemplo, en este caso, es recuperar su vivienda. Si el lanzamiento está suspendido, no la puede recuperar. Claro, así llevamos 4 o 5 años, con lo cual hay muchas situaciones totalmente enquistadas en el tiempo, por muchos propietarios que no han podido tener solución a su problema y que no tienen seguridad jurídica. Eso genera en ocasiones que haya personas que se planteen, oye, no voy a alquilar mi piso, no me vaya a ver en una de estas situaciones. Esas situaciones, dentro de lo que están abordando desde esta asesoría, de inquiocupación, son relativamente frecuentes, más que incluso la propia ocupación. Bueno, son muy frecuentes tanto la ocupación ilegal como la inquiocupación. Claro, en el tema de la inquiocupación, al final es que hay un problema de fondo ya legislativo en el que no hay una solución, con lo cual todo se está enquistando. Y luego está también en los datos que han facilitado desde esta asesoría, quejas no solo de los propietarios, sino de los vecinos que están sufriendo molestias, entendemos, por quienes están ocupando esas viviendas. Eso también genera preguntas, cuestiones, y acuden a esta asesoría. Claro, porque la dinámica de una ocupación ilegal no afecta solo al propietario de esa vivienda, ocupa a la comunidad de propietarios que ve degradada la convivencia en su escalera. Suelen llevar actos vandálicos, rompen pues, el bombín de la entrada, en el portal, que normalmente no tienen llave, etcétera, etcétera, suciedad, peleas, etcétera. Con lo cual, claro, los vecinos se ven muy afectados. Pues Juan Salanova, gracias por habernos atendido hoy en Aquí y Ahora. Un saludo. Muchas gracias. Bueno, pues ¿quién quiere hablar de vosotros? María. Yo sé, claro, pienso, esta pobre señora, y si ya se declara vulnerable, entonces, ¿qué se hace? Es decir, si esta señora ahora, si ya no quiere disponer de su vivienda y hay otra persona que está disponiendo de su vivienda y ella necesita disponer de esa vivienda, ¿cuál es la situación jurídica en la que nos encontramos ante dos personas de vulnerabilidad? Eso es lo que yo me planteo. Y luego es que al final, además es que esto es horrible para la persona que le pasa. O sea, ha alquilado su casa porque le están diciendo que tiene que alquilar su casa, porque no tienen que estar las viviendas vacías. Alquilas tu casa, de repente te ves en esta situación y esta persona, lo que hablamos, tiene que seguir pagando el impuesto de bienes inmuebles, tiene que seguir pagando los suministros, porque encima, como quiere acceder a su vivienda, se ven en un problema jurídico de que ha invadido la casa de otra. O sea, yo, la verdad es que es algo en lo que me solidarizo muchísimo por la persona que le ocupa en la casa y que encima necesita esa casa, porque es que no me puedo ni llegar a imaginar la situación de ver que no puedes recuperar tu casa, que tú necesitas tu casa y que hay otra persona que está viviendo en tu casa. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con que esto no es un problema que tiene que asumir Alicia, es un problema que tiene que asumir, sean servicios sociales o el ayuntamiento o las instituciones pertinentes, pero que además una persona sola es que no puede asumir un problema de este tipo, porque además luego encima los vecinos lo tendrán a la pobre señora de referencia y la estarán llamando a ella de fíjate, es que encima te han ocupado la vivienda y estás generándonos estos problemas. O sea, que es que le están dando
por todo, a nivel económico, a nivel del desazón que tiene y a nivel también moral por todo lo que son sus vecinos. Entonces, claro, es que fijaros, nos están diciendo que tampoco tiene ninguna solución, que no tiene amparo jurídico. Yo coincido porque son 3 años y tienen que ser 3 años horrorosos. De juicios, de quebraderos de cabeza, de noches sin dormir. A ver, sí que es verdad que estamos en un momento en el que la vivienda está como está y los propietarios casi pueden hacer, entre comillas, casting de los inquilinos, preguntarles situación laboral, etcétera, y pueden elegir entre comillas, pero yo conozco casos, nombrabas Miriam, cercanos, de personas que tienen o han tenido un piso en alquiler, han tenido una mala experiencia y prefieren tenerlo vacío y perder dinero, porque recordemos que tienen que seguir pagando comunidad, electricidad, etcétera, a tener un inquilino. Entonces creo que no podemos llegar a esta situación, no puede haber 3 años de espera para solucionar un problema tan grave. Yo no puedo más que unirme a la solidaridad con esta mujer, que me parece que es un caso flagrante de injusticia, teniendo además una sentencia con un alzamiento. Y parece, según el testimonio que nos has puesto, que el inquilino o la inquilina se aprovecha de esa categoría de vulnerabilidad que ha conseguido para protegerse y ahora ella es la vulnerable, ¿no? Creo que es una injusticia absoluta y no sé qué puede hacerse y a lo mejor hay agujeros en la ley que no permiten dar una solución. Este abogado, que es experto en el tema, no lo tiene fácil. No lo ha visto muy bien, ¿no? Y entonces algo falla. En cualquier caso, yo vuelvo a lo mismo. Estamos hablando de casos excepcionales. Y esto de que la gente está quitando las viviendas de alquiler del mercado, es que no es cierto. Vamos a los datos de la agencia tributaria, que son los ingresos por alquiler que declara la gente legalmente, ¿no? Porque sabemos que hay un mercado también en negro. En los últimos datos que disponemos es que más de 113.000 aragoneses declararon ingresos por propiedades inmobiliarias. Esta cifra se ha incrementado un 43% en la última década. Y sus ingresos un 40 y tantos por ciento también. Por tanto, bueno, vamos a ver, no generemos alarmismo porque creo que seguimos hablando de casos excepcionales. Todo el mundo, por supuesto, que puede tener alguien mala suerte de toparse con un mal inquilino, ya no tanto por el impago, ¿no? Sino porque destroza la vivienda, evidentemente, y eso es una figura que hay que proteger. Y yo creo que además ahí hay que ir más allá, ¿no? Cuando en este país y en esta comunidad necesitamos más vivienda, al inquilino, a los propietarios, lo que hay que es incentivarlos para que pongan sus viviendas en el mercado de alquiler con mayor seguridad, por supuesto, y con incentivos fiscales. Pero vamos, que hay muchos aragoneses con ingresos por propiedades inmobiliarias, ¿no? Está claro, y no queremos generar ningún alarmismo. 113.000. Que hay inquietud entre quien se plantea voy a alquilar mi piso y asegurarse muy bien de que salga bien la operación.